juntos alabando al Señor, amén. Pues bueno, se llegó el momento de meditar en la palabra del Señor, amén. Yo esta mañana, hermanos, tenía el deseo en mi corazón de hablar de ciertas cualidades del creyente, pero pensando en eso, consideré bien de que volviéramos a repasar antes de entrar a las otras cualidades del creyente, repasar un poco acerca de estas virtudes que debe de haber en todo creyente. Y no sé cuándo, hace, no sé, un año o dos, o no me acuerdo cuánto, compartí con ustedes este mensaje, y hoy yo quiero volverlo a darle un pequeño repaso, y después de vamos a estar hablando de esas cualidades del creyente. Amén. Vamos entonces, hermanos, a leer en nuestras escrituras en Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses. Vamos a leer el capítulo 1, verso 2 y verso 3. No podemos leer del 1 al verso 3. Primera carta a los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica, que manda el apóstol Pablo. Vamos a leer el capítulo 1. Vamos a leer solo el verso 2 y el verso 3. Amén. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Leemos juntos. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Permítenos, Señor, que en este tiempo corto que hemos de estar meditando en ella, tu obra, Señor, se realice y se lleve a cabo en nuestras almas, así como tú quieres, Señor, así como tú lo tenías planeado para este día, para esta fecha, para este momento, Señor, y han llegado los que tú, Señor, sabías que habrían de llegar. Y tú tienes planes y propósitos para cada uno, Señor, de nosotros. Te pedimos, Señor, que en esta mañana, Padre, tu obra sea completa en nuestros corazones y nos disponemos, Señor. Aquí estamos, nuestra vida, con nuestro entendimiento, con nuestro corazón y voluntad rendida delante de ti, Señor. Queremos que tú hables a nuestra vida, que tú obres en nuestra vida, que tú transformes, Señor, nuestra vida, Padre, tal forma que nuestra alma sea edificada cada día para la gloria de tu nombre, y que tú seas exaltado, Señor, en toda tu obra maravillosa, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos. Bueno, yo les mencionaba que vamos a hablar acerca de las virtudes, y en este versículo, virtudes en el creyente, y en este versículo, hermanos, encontramos en esta pequeña porción 3 diferentes virtudes, y yo no sé si usted las puede identificar ahí, pero yo quiero que usted vaya nuevamente al versículo 3 y lo vamos a leer detenidamente y trate de encontrar estas 3 virtudes. Dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. ¿Encontramos ahí? La primera. Seguimos leyendo y dice: del trabajo de vuestro amor. ¿Y cuál es la siguiente? ¿En qué? Entonces, la tercera, ¿cuál es? La esperanza en el Señor. Así que encontramos ahí en este pequeño versículo 3 virtudes importantes que deben de permanecer en el creyente. Y de eso es de lo que vamos a estar nosotros meditando, en las 3 virtudes
que deben de permanecer en el creyente. Esta carta fue enviada por el apóstol Pablo, ¿a quiénes dijimos? A los hermanos que estaban en Tesalónica, y esta fue la primera carta que él les envía, porque se sabe que después él les envía una segunda carta, ¿cierto? Una segunda carta. Bueno, la iglesia, hermanos, para entender un poquito el por qué Pablo empieza a enviar estas cartas a Tesalónica. Hermanos, la iglesia estaba pasando por una, conocemos una y otra vez, repetimos cuál era la situación de la iglesia primitiva. No solamente en este lugar de Tesalónica, pero en todos los lugares donde ya se había levantado una iglesia, la iglesia estaba padeciendo persecución. Su fe, hermanos, muchas veces podría debilitarse. Hermanos, a veces nosotros vivimos aquí en este tiempo de este siglo XX, XXI, y nosotros no vemos las cosas que pasaban ellos en aquel tiempo. Mas, sin embargo, en nuestro tiempo también nuestra fe muchas veces es tentada o es debilitada. Nos enfriamos en la fe. Nos enfriamos. ¿En cuál fue la segunda? En el amor. En el amor. ¿Y la tercera? En la esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Es la esperanza viva. ¿Cuál es la esperanza? Es la razón por la que tú crees en Cristo Jesús. Porque si no existiera esa esperanza, ¿qué estamos haciendo? Si no hubiera una esperanza viva para el creyente, no estaríamos nosotros aquí. ¿O qué es lo que nos movería a permanecer en Cristo? ¿Qué es lo que nos movería a creer en Cristo Jesús? Pero estas tres virtudes, hermanos, son bien importantes para el creyente. Deben de existir en el creyente. Si una de estas falta, no está completo. No está completo. Tengo fe, pero no tengo amor. Tengo amor, pero no tengo la esperanza. Yo no creo en que Cristo va a venir por la iglesia. Tengo la esperanza, pero pues no tengo amor y fe, pues a veces. Luego de repente como que ya no creo. Por la situación se pone difícil, entonces ya no creo. Pero estas tres virtudes, hermanos, es importante que permanezcan en el creyente. Es muy importante. Y enseguida vamos a estar viendo que es tan importante que el apóstol Pablo envía este mensaje de estas tres virtudes a diferentes iglesias. No solamente se lo dijo a los hermanos en Tesalónica, sino a diferentes iglesias. Hermanos, en la historia de la iglesia primitiva, cuando hablamos de la iglesia primitiva, son cuando en el tiempo en que el Señor Jesucristo fue levantado y enseguida la iglesia empieza a crecer. Se dice que en la iglesia disculpen, se me fue el nombre del lugar donde por primera vez se les llamó a cristianos en Antioquía, que es de donde mandaron a Pablo para que fuera a las iglesias como misionero. En ese lugar es cuando por primera vez se le llamó a los creyentes cristianos. Pasaron muchas etapas, muchas dificultades los creyentes, hermanos. Les tocó vivir bajo diferente mandato o imperio romano, diferentes emperadores, diferentes gobernadores. Los emperadores, hermanos, eran los que gobernaban todo el imperio y ellos se encontraban en Roma. Pero cuando hablamos de gobernadores es que Roma mandaba a alguien o colocaba a alguien que gobernara cada región. En Israel había gobernadores que el emperador romano, como el imperio que gobernaba en toda la región, ellos ponían gobernadores en cada lugar, en cada región, así como ahora también. Tenemos presidentes, pero también hay gobernadores en cada estado. Bueno, en aquel tiempo, hermano, había gobernadores y cada gobernador que entraba para gobernar Israel era otra persecución y quizás algunas peores que otras. Así que la iglesia, hermanos, estaba padeciendo terriblemente persecución. Por lo tanto, a veces su fe, hermanos, de ellos flaqueaba. Podrían ponerse tristes, podrían preguntarse muchas cosas. Ahí es donde ellos se preguntaban, ¿será que hicimos lo correcto en creer en Cristo? ¿O deberíamos de regresarnos mejor a la ley como estábamos antes?
los judíos convertidos se preguntaban eso y decían, ¿será que hemos tomado la correcta decisión de haber creído en Cristo? Porque ellos estaban esperando. Cristo les dijo que Él iba a regresar y ellos ya estaban esperando que regresara, pero Cristo no regresaba. ¿Y en qué fecha estamos esperando? El regreso de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no les dijo cuándo. ¿Se acuerdan cuando los discípulos preguntaron, ¿y cuándo será el fin? ¿Y cuándo será esto que estás diciendo? Y Él dijo, no os corresponde a ustedes. Eso solamente lo sabe el Padre. Así que, por lo tanto, la iglesia, hermanos, no sabía un tiempo exacto en que el Señor Jesucristo iba a regresar. Y ese anhelo, hermanos, desde ese entonces la iglesia ya estaba esperando al Señor Jesucristo. Tenían el anhelo porque Él ya regresara. Y en medio de ese anhelo pasaban estas persecuciones. Y estamos hablando de todo desde que la iglesia inicia hasta el año 100 después de Cristo, que consideramos el tiempo que le llamamos la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque hasta esa fecha mueren todos aquellos que fueron autores o testigos visibles que vieron al Señor Jesucristo, que fueron testigos de eso. Y hasta ese tiempo es cuando mueren los últimos. ¿Quién fue el último que murió? El apóstol Juan. Entonces, después de ahí para adelante, pues ya no se considera la iglesia primitiva, pero la iglesia sigue creciendo. Y la persecución, hermanos, continúa. No terminó hasta donde se le llama la iglesia primitiva. La persecución, el sufrimiento de la iglesia continúa más adelante, cada vez que cambian los gobernadores, cada vez que viene otro dirigente, viene con más fuerza, con más otros planes, con más ambiciones y con más odio quizás hacia la iglesia que recientemente ha nacido y está creciendo. Y sabemos que es el enemigo el que quiere destruir este crecimiento de la iglesia. No necesariamente quizás el emperador que se levantó o el gobernador que se levantó o el general que vino a conquistar, porque cada vez que entraba otro imperio, otro conquistador, llegaban otra vez personas que estaban al frente en cada región, igual como en Israel. Así que conocemos la historia, cómo va avanzando en los años 300 después de Cristo. Conocemos el que vino a tomar la tierra, que conocemos la historia de Alejandro el Grande, después vienen otros después de él y así sucesivamente. La iglesia no ha dejado de padecer persecución, aunque nosotros aquí no estamos padeciendo de la misma forma en que conocemos que los creyentes padecieron en tiempos antes. Pero, sin embargo, en otras regiones sí se encuentra todavía ese tipo de persecución. Aquí en Estados Unidos, gracias a Dios, no hemos llegado a ese tipo de persecución, de sufrimiento, pero hay lugares, hermanos, donde todavía se padece este tipo de sufrimiento para el creyente. Hermanos, entonces, cuando nosotros entendemos todo lo que está pasando y vemos y vamos ahora a lo que el apóstol Pablo les manda a decir a estos creyentes, les habla de que ellos deben de ser constantes en estas tres virtudes. ¿Cuáles fueron estas tres virtudes? La fe, el amor y la esperanza. Hace rato contábamos un canto que hablaba de esto. ¿Cuál es el canto? Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Y que viva Cristo. Amén. De estas tres nos habla un versículo de que de estas tres el mayor es el amor. Y yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado por qué el amor es mayor que las otras. ¿Por qué la fe no puede ser el mayor de las tres virtudes? ¿Por qué no puede ser la esperanza? Porque la esperanza es la que nos llevaría a encontrarnos con Cristo, ¿cierto? Pero dice que de las tres, el mayor es el amor. Amén. Si no hay amor, hace rato decíamos que de las tres virtudes no puede permanecer una nada más y quedar a un lado las otras, ¿verdad? Tiene que estar las tres juntas trabajando en la vida del creyente.
Vamos a ir, hermanos, a Romanos capítulo 5. Vamos a leer verso 1 al 5. Romanos capítulo 5. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos ¿en qué? Yo quiero que usted trate de identificar estas tres virtudes, hermanos, en estas porciones que hemos de leer. Dice, por quien también tenemos entrada, ¿por qué? Por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Pudo usted encontrar las tres diferentes virtudes en esta porción de las Escrituras? Encontramos la fe, encontramos la esperanza y encontramos también el amor. Vamos a Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13. Vamos a leer el verso 13 también. 13, capítulo 13, verso 13. Y vamos a leerlo tratando de encontrar y entender esto de lo que estamos hablando. Estoy en el capítulo 13, verso 13. Y dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y quisiera ahora mismo, antes de pasar a la otra lectura, decir por qué es que el amor es el mayor de los tres. Hermanos, mientras nosotros vivimos en esta tierra, es necesario que tengamos fe, ¿cierto? Fe en Cristo Jesús. Pero cuando se llegue el momento de que Cristo viene por la iglesia, entonces ya vamos a estar con Él y ya no vamos a necesitar de permanecer aquí, es en esa fe. Yo tengo fe, no lo veo, pero tengo fe. Pero cuando estemos con Él, ya no, porque le veremos cara a cara. La esperanza, esa esperanza viva de que nos vamos a encontrar con Él. Tenemos que mantener esa esperanza viva ahora mientras estamos aquí, pero cuando tú y yo nos encontremos con Él, ¿qué va a pasar? ¿Necesitamos mantener esa esperanza todavía? Ya no. Oh, yo lo estoy esperando, pero una vez que ya te encuentras con Él, ya no vas a estar esperando, porque te habrás encontrado con Él, a quien estás esperando. Pero el amor dice que nunca deja de ser, porque seguiremos amando a nuestro Dios. Amén. Entonces entendemos el porqué de estas tres virtudes. El mayor es el amor. Vamos a ver a Gálatas, vamos a ir a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 5. Vamos a leer los dos versículos, el 5 y el 6. ¿Lo tenemos? Gálatas capítulo 5, verso 5, verso 6. Amén. Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos, ¿por qué? Por la fe, la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra. ¿Por qué obra la fe? Y encontramos la virtud de la esperanza aquí.
Está aquí la fe y la esperanza. En el verso 5 habla de que nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de su justicia, de la justicia. Y también dice abajo que sino la fe que obra por el amor. Así que ahí mismo volvemos a encontrar, hermanos, las tres virtudes. Vamos a ir a Colosenses, su capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Y vamos a leer el verso 4 el verso 5. Quiero que vaya recordando las diferentes lecturas hacia quienes fue mandada esa carta. Capítulo 1, verso 4 y 5. ¿Leemos juntos? Dice, y habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, ¿a causa de cuál? A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Identificó las tres virtudes? ¿Cuáles son? La fe, esperanza y amor. Y vamos a ir ahora a Hebreos, capítulo 10. Capítulo 10 y vamos a estar leyendo los versos 22 al 24. Si lo tiene, hermanos, diga un amén. Gloria a Dios. ¿Lo leemos entonces? Del verso 22 vamos a leer al verso 24. Dice así: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, ¿cuál? La profesión de nuestra esperanza. Está hablando de la misma esperanza viva del regreso del Señor Jesucristo, porque fiel es el que prometió, es decir, va a venir. El 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. Hermanos, entonces, habiendo leído estas diferentes porciones, nos damos cuenta de que este mensaje fue enviado no solamente a una iglesia, ni solamente a unos hermanos en una región, ¿cierto? Leímos en cuántas diferentes lecturas que fue enviada esta carta a diferentes lugares. Leímos primero que fue enviado ¿a dónde? A los romanos. Leímos también que fue enviado a las Gálatas. ¿A quiénes más? Colosenses. ¿Quiénes más? Corintios, Tesalonicenses y a los hebreos. Se da cuenta que este mismo mensaje, hermanos, permanecía para ser enviado a todo creyente, en otras palabras, a todo creyente, no solamente a algunos hermanos, no solamente a los hermanos de Tesalónica porque estaban padeciendo más, no solamente a los hermanos de Colosas porque quizás estaban padeciendo una circunstancia o problema, sino era el mensaje firme, el mismo para todo creyente, incluso ahora para ti y para mí. Este mensaje sigue firme, hermanos, motivándonos, enseñándonos, guiándonos, exhortándonos a que permanezcamos en la fe, manteniendo esa esperanza viva y en el amor que nunca deja de ser. Entonces, ahora, yo quisiera preguntar, estas tres virtudes, hermanos, ¿cómo nosotros las pudiéramos expresar? ¿Cómo usted explica la esperanza? Hermanos, ¿cómo usted ve la esperanza en otro hermano? Voltea a ver aquí a los hermanos que están de este lado. Ahora dígame, ¿cómo ve la esperanza de ellos? ¿La puede ver? ¿Cómo la ve? Míreme a mí. ¿Cómo ve usted esa esperanza que yo tengo? ¿La puede ver con sus ojos?
tenemos nosotros cosas que son realidad concreta que podemos ver con nuestros ojos. Mire este micrófono. Tiene su cobertura, color rojo. ¿Usted cree que este es rojo? ¿Por qué? Porque lo puede ver, ¿verdad? Porque es una realidad concreta. Pero hay otras cosas, otras verdades que son abstractas. Es decir, tu ojo no puede verlo. ¿Qué color es la esperanza que tienen ellos? Son ideas abstractas. ¿Qué color es el amor o qué tan grande es el amor que tiene este jovencito que está aquí hacia Dios? Obsérvelo y véalo. Creo que es de este tamaño, de este color y así de grande o de esta forma. El amor que él tiene es como redondo, de este tamaño, de esta fuerza, de este color. No le podemos poner estas cualidades al amor. Hay ideas abstractas que no podemos verlas así nada más. ¿Cierto? Si yo le pregunto a algunos de ustedes, díganme cómo usted me explica la hermosura. Explíqueme qué es la hermosura. ¿Cómo usted explica la hermosura? Y cada persona me dirá otras palabras, unas palabras diferentes que otras. Quizás usted dirá, bueno, toda la creación de Dios la podría llamar la hermosura. ¿Cierto? Y le pregunto a otra persona, y dice, no, pues una muchacha bien hermosa, yo le llamo a eso una hermosura. Y le pregunto a otra persona, y quizás otra persona dirá otra cosa. Hay ideas abstractas que no podemos ver con nuestra vista, pero que sí las podemos reflejar. Y esto es lo que el apóstol Pablo le dice a los hermanos que están en Tesalónica. Nosotros al principio leímos un versículo. ¿Cuál fue nuestro verso clave? Fue en Primera de Tesalonicenses, su capítulo 1. En los versos, hermanos, vamos a ir otra vez a Tesalonicenses. Nos vamos a enfocar ahí. Vamos a regresar a ese versículo y vamos a tratar de extraer ahí cuál es la idea y entender y colocarle a la idea abstracta algo que nos deje y nos ayude a entender con nuestros ojos qué cosa es lo que el creyente debe de reflejar cuando tiene estas tres virtudes. Amén. Vamos otra vez al capítulo 1, verso 3, ¿cierto? Vamos a leerlo otra vez. Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Repita esta frase, por favor. De la obra de vuestra fe. Lo siguiente es del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Encontramos, hermanos, que cuando alguien recibe al Señor Jesucristo, le está diciendo ahí Pablo, como nos recibisteis y como nos convertiste. Vamos al verso 9 y 10. Vamos a leer el verso 9 y 10 de este mismo capítulo. Dice, léalo conmigo. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, ¿de qué? De los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué encuentra en estos versículos acerca de la fe, el amor y la esperanza? Fíjense que aquí nos da luz de algo que tú y yo sí podemos ver cuando hay fe,
cuando hay amor y cuando tienen la esperanza en Cristo Jesús. ¿Cuál fue lo primero? No sé si usted lo identificó. Lo primero, dijo ahí, de la obra de vuestra fe. Es decir, que cuando alguien tiene fe, hermanos, va a haber obras en nuestra vida. Va a haber obras en nuestra vida. Y luego adelante dice, para servir al Dios vivo y verdadero, trabajo de vuestro amor. ¿Cuáles fueron las obras de los hermanos de Tesalónica? Ahí nos dice en el verso 9 y 10. ¿Cuál fue la obra de los hermanos de Tesalónica relativo a la fe? ¿Qué fue lo que ellos hicieron que hizo la diferencia en algo que ahora sí nuestra vista podía ver? Dejaron los ídolos y se convirtieron a Cristo Jesús. Es decir, que hubo una acción. Cuando alguien tiene fe en Cristo Jesús, debe de haber una transformación. Debemos de dejar las cosas que a Dios no le agradan para empezar a caminar en fe en Él. Y empezamos a reflejar, ahora sí podemos ver cuando alguien vive en la fe. ¿Por qué? Pablo le está diciendo que podía ver la obra de vuestra fe. Eso es lo que dice el verso. La obra de vuestra fe. Es decir, que cuando un creyente tiene la fe en Cristo Jesús, vamos a actuar. Y se va a notar en nuestra vida por cómo nosotros andamos y nos conducimos. Y esto es lo que ellos hicieron. Cuando los tesalonicenses se convirtieron a Cristo, no dijeron, sí, ya somos creyentes, pero ellos seguían en su vida regular, en su vida que ellos llevaban antes de venir a Cristo. Ellos no hicieron eso. Ellos dejaron las cosas que hacían antes de venir a Cristo. Y cuando ellos creyeron en Cristo, dice que se volvieron. ¿Sabes qué es volverse? ¿Sí entiende cuando decimos se volvieron? Cuando alguien dice, oye, devuélvete, ya no vayas para allá donde ibas, vuélvete ya. ¿Usted qué hace? Oh, ok, se está manejando, dice. Doy vuelta, como cuando va manejando y le dice el GPS que le dice, date la vuelta en U. Ahora mismo le dice, vuélvete ya ahorita. Hermanos, ellos se volvieron, se dieron vuelta y dejaron lo que estaban haciendo. Hablando de lo que ellos practicaban, de eso estamos hablando, de la fe que ellos practicaban, la dejaron, dice que se volvieron de los ídolos a Cristo Jesús. Así que, aunque la fe se puede decir que es una idea, ¿qué dijimos? Una idea abstracta, que no se puede palpar o ver el color, el tamaño, mas sin embargo se puede reflejar en nuestra vida a través de ¿qué dijo Pablo? De la obra de nuestra fe. Nuestra fe va a producir esas acciones. Vamos a tomar decisiones que ahora están basadas a lo que dice nuestra fe en Cristo Jesús. Si nuestra fe en Cristo Jesús dice que hagamos o no hagamos, ahora nosotros, antes no nos importaba, pero ahora como nuestra fe en Cristo nos enseña esto, el Señor Jesucristo nos enseñó esto, ahora nosotros empezamos a actuar basado a nuestra fe y no a nuestra antigua manera de vivir. Esto es lo que nos ayuda a ver, ahora sí con nuestros ojos, decimos, oh, esa persona es una persona que tiene fe. ¿Por qué? Porque vive y camina conforme a lo que predica, a su fe, a lo que cree, a lo que se ha convertido ahora. Se ha convertido en cristiano. Pues ahora vemos que camina y vive y actúa y habla y se comporta como cristiano. ¿Verdad? Bueno, dice, para servir al Dios vivo y verdadero, y habla ahí en los versículos 9 y 10, habla del trabajo. Él dice, del trabajo de vuestro amor. Es decir, que cuando nosotros empezamos a experimentar el amor de Dios en nuestra vida, lo mismo, vamos a empezar a trabajar en la obra de aquel que nos llamó. ¿Quién te llamó a ti? Cristo Jesús nos llamó. Cuando nosotros nos convertimos a Él es porque Él nos está llamando. Él es el que pone en nuestro corazón, el que ven a mí.
quiero salvarte, yo te amo. Y cuando nosotros entendemos este llamado a través de su Espíritu Santo, venimos a Él, nos convertimos a Él, le creemos a Él. Cuando nosotros somos llamados, ahora nosotros somos parte de la obra de Cristo Jesús, parte de su iglesia que se está edificando. Tú y yo venimos a formar parte de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, cuando formamos parte de este cuerpo, que es su iglesia, todos trabajamos por amor a Cristo Jesús. Es decir, el amor a nuestro Dios debe de producir en nosotros trabajar para su obra. Pero a veces el trabajo es pesado, hermanos. A veces es pesado. Y decidimos y preferimos y optamos por tener una fe, pero que no lleve esa partecita de trabajo en la obra. Yo tengo fe, yo creo en Cristo, pero cuando se trata de esto, sí, pero esa partecita no, nada más esta. ¿Pero qué dijimos? Que la fe, el amor y la esperanza no pueden estar separadas. Tienen que estar unidas. Son virtudes importantes que deben de permanecer en todo creyente. No solo aquí, en los hermanos que nos reunimos en Cintiana. En todo creyente, donde quiera que se encuentre. Por eso es que leímos primero varias partes de las Escrituras que fueron enviadas a diferentes iglesias. Hermanos que se encontraban en diferentes regiones, diferentes lugares. Desde Roma hasta Colosas, iba por varios continentes. Roma era otro continente. Colosas por acá era otro continente. Eran diferentes áreas, regiones, y a todos los creyentes se les dijo lo mismo. Esto nos dice que nosotros como creyentes también debemos de buscar que en nosotros permanezca la fe. Dígalo, hermano, ¿qué va a permanecer en nosotros? La fe, la esperanza y el amor. Amén. Eso es lo que vamos a buscar nosotros. Y cada vez que usted piense en esto, piense en que el apóstol Pablo les mandó esta carta a todos y te la mandó a ti también. Amén. Y luego dice, y esperar, estoy leyendo estas pequeñas frases de los versículos 9 y 10, conectándolo con el versículo 3 del mismo capítulo. Versículo 3 con los versículos 9 y 10 están conectados. En los versículos 9 y 10 nos están dando luz de cosas que podemos ver de las ideas abstractas que nos nombran en el versículo 3. Amén. Y están conectados y nos dan luz para decir, oh, ahora entiendo, cuando alguien está en la fe, en la esperanza y en el amor. Ay, disculpen. Entonces dice que esperar de los cielos a su Hijo. Vamos al verso 3. El verso 9, así está bien, gracias. El verso 9 dice, estoy buscando la frase que acabo de leer ahorita aquí. Verso 9. El verso 10 está ahí. En la frase del verso 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Estamos hablando del regreso del Señor Jesucristo por su iglesia. Vamos al 3. Dice el verso 3 en la última frase, dice, y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el que tiene esta esperanza debe de ser constante, no solo a veces, constante. Y cuando el creyente tiene esta esperanza y es constante en esta esperanza, mi hermano, tu amor por el Señor no va a menguar. Tu fe, en lugar de debilitarse, se tiene que fortalecer más. Porque estás pensando que el Señor viene y puede venir hoy y puede venir mañana. Puede venir en cualquier momento porque no sabemos el día ni la hora. Y la pregunta que nos debemos de hacer entonces, si yo mantengo esta esperanza y soy constante en esta esperanza, todos los días me voy a preguntar, si el Señor viniera hoy,
estoy listo. Estoy esperando hoy a mi Señor. O va a decir como algunos dicen, no, ahorita que no venga porque me faltan muchas cosas por hacer. Hermanos, no debe de ser esa nuestra mentalidad. Nuestro anhelo debe de ser, ven Señor Jesús, como dice el libro de Apocalipsis. Como dice el libro de Apocalipsis, ven Señor Jesús. Es decir, un anhelo por encontrarnos con Él. Y si tú no sientes ese anhelo, entonces nos vamos a preguntar, ¿por qué yo no siento ese anhelo? Oh, es porque siento ese temor. Hermanos, yo antes sentía temor. Yo antes sentía miedo. Y si viene el Señor Jesucristo, ¿quién sabe si yo me vaya? Decía. ¿Por qué cree usted que había ese temor en mí? ¿Por qué había el temor de que mejor ni venga ahorita? ¿Por qué usted piensa que yo pensaba así? Amén. No estaba preparada, no tenía convicción de salvación. Así que, hermano, cuando tú sientas ese temor de que si viene el Señor Jesucristo por mí, ¿quién sabe si me vaya? No sé si estoy lista. Ay, mejor que no venga ahorita, en este tiempo. Preocúpate porque no está la convicción de salvación en tu vida. Hermanos, eso no debes de esperar 1 año o 2 o 6 meses de búsqueda para que puedas sentir la convicción. Hermano, solo ponte a cuentas con el Señor. Solo hazte un estudio, analízate tú mismo. ¿Qué es lo que está mal en mi vida? ¿Qué es aquello que me estorba? Que yo no sienta esta libertad por amar a Dios, no sentir esa convicción de salvación. Es porque debe de haber algo en nuestra vida que impide esa relación con nuestro Señor Jesucristo. Y a veces lo sabemos. Y algunas veces no lo sabemos. Y no sé por qué yo no siento esta. Empieza a buscar a Dios y el Señor, yo quiero sentir esta convicción del gozo de tu salvación en mi corazón, en mi vida. Y si sabes que algo está mal, entonces solo es de venir al Señor y decirle, Señor, perdóname. Yo no quiero más esto. No quiero. Yo quiero permanecer en la fe, en el amor y en la esperanza hasta el día en que tú vengas y yo me encuentre contigo. Este debe de ser la acción. Este es de convertir lo abstracto en algo real, palpable en nuestra vida. Y cuando digo palpable es que ahora cuando te digan si el Señor viene, tú te vas con Cristo. Amén, me voy con Cristo. No por mi justicia, por la justicia de Él en mí. Y como yo estoy en Él, camino en Él, camino con Él, lo espero a Él. Por eso estoy segura que si viene Cristo me voy con Él. No por mi justicia, acuérdense. Tú y yo no somos salvos por tus buenas obras ni por tu justicia. Ni porque procuras todos los días. Hoy sí me voy a procurar, voy a hacer todo lo posible por ser santo el día de hoy. Olvídalo. Solamente su Espíritu Santo nos santifica, pero debe de estar en el corazón de nosotros el deseo de ser santificados en Él. ¿Y cómo vamos a ser santificados en Él? Todos los días, rindiéndonos a Él. Señor, gracias por este nuevo día. Señor, aquí está mi vida. Gobierna tú mi vida hoy. Aquí estoy, me estoy rindiendo todos los días. Señor, perdóname por mis pecados. Señor, perdóname porque te he contristado. Señor, no me di cuenta, pero mis acciones te contristan. Y si me di cuenta, Señor, perdóname por mi acción del día de hoy. Perdóname porque dije esto y sé que esto te contrista. Inmediatamente, hermano, inmediatamente. Esto es vivir una vida en Él. Esto es vivir una vida en fe en Cristo Jesús. Y somos transformados continuamente. Dice que somos renovados en nuestra manera de pensar continuamente. Pero si nosotros continuamente venimos y nos rendimos a Él. Y cuando Cristo venga, hermanos, tú y yo vamos a ser transformados, glorificados, en un cuerpo glorificado. Y si estamos vivos, nos vamos con Él. Igual, Él nos transforma en un cuerpo glorificado. Si estamos muertos, resucitan, dice, los que están muertos primero son glorificados en su cuerpo, o sea, Dios les da un cuerpo glorificado y se encuentran con el Señor.
y tras de ellos los que estemos vivos y estamos vivos. Amén. Y esta debe de ser nuestra convicción, nuestra seguridad. Si no la tienes, hermano, no esperes más tiempo, porque el Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento. Esto es así, va a venir en cualquier momento y debemos de estar preparados. Por eso Pablo desde aquel tiempo estaba enseñando a la iglesia. Desde aquel tiempo, que no habían pasado todavía 100 años, ya estaba enseñando a la iglesia que permanecieran en la fe, en la esperanza y en el amor. Hermanos, no nos olvidemos de estas 3 virtudes que deben de permanecer. Vamos a San Juan capítulo 6, verso 29. Ya vamos a terminar, no se estén preocupando. Así que, ¿cuál es la obra de nuestra fe en nosotros? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo que sería? Vamos a leer el verso 29. El verso 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hermanos, si nosotros creemos en Cristo Jesús con todo nuestro corazón, empezamos a caminar en Él. Esta es la obra de Dios en la persona. Esta es la transformación cuando dejamos que Él reine en nuestra vida. Esa es la obra que no puedes explicar con palabras. Es que sucedió algo, sentí como ese destello, sentí como un toque, sentí como un calor, sentí como, hermano, no hay palabras para que expreses cuando el Señor Jesucristo viene y empieza a reinar en tu vida. Pero esta es la obra. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Cuando nosotros, hermanos, actuamos basado en lo que dice la palabra de Dios, su fe resultará evidente al mundo. Los demás lo van a ver, va a ser visible. Esa es la obra de la fe. Dios nos salva por gracia. Esto es el amor de Dios en acción. Es decir, que cuando Dios obró, cuando Dios te dice que Él te ama, es porque Él actuó. Él puso acción. ¿Cuál fue su acción? ¿Cuál fue su obra? No solamente dijo, sí, los amo, los amo, los amo. Él dijo, los amo, por lo tanto, voy a morir en la cruz por ustedes. Me voy a sacrificar. Yo voy a hacer el sacrificio. Yo voy a hacer el cordero. Yo voy a tomar tu lugar. Así que hubo una acción de parte de Dios. No solamente fueron unas palabras, fueron obras que mostraron su amor para con nosotros. Nosotros también, cuando venimos a Él, vamos a mostrar que le amamos con nuestras obras, con nuestra persona, con nuestra fe, que se va a hacer visible a través de cómo nosotros nos comportamos cada día, cómo vivimos cada día, cómo actuamos cada día, qué decisiones tomamos cada día, van a reflejar la fe que tenemos en Cristo y el amor que tenemos para con Él. Así que amar a Dios es equivalente a poner manos a la obra en obediencia a Él. El trabajo y el amor, hermanos, no parecen querer encajar, como hace rato decía. A veces queremos nosotros decir que amamos a Dios y queremos decir que tenemos fe en Dios, pero lo del trabajo lo ponemos a un lado. Esto no, solamente esto, pero esto no. Como que no quiere encajar. Pero es que el amor trabajará. Es decir, que cuando el amor está en nosotros, produce el trabajar. Y cuando eso lo hace el amor en nosotros, sencillamente no parece trabajo. No sé si me entendió. Pero cuando el amor de Dios está en nosotros, nos mueve a trabajar en su obra. De tal forma que el trabajo ya no parece trabajo como antes. Ay, tener que hacer esto. Ay, tener que hacer lo otro. Sino que cuando piensas
en quién te llamó, en quién te rescató, en quién mostró su amor por ti, en quién tú estás esperando que viene por ti, dices, yo quiero trabajar por él. ¿Entendemos eso? El amor, hermano, cambia totalmente una situación. El trabajo no se siente como un trabajo cuando se trata de un trabajo de amor por Dios. Así que, ¿qué sientes tú cuando se trata de trabajar en la obra del Señor? ¿Es una carga? ¿O somos como los tesalonicenses, dispuestos a servir, lo que ahorita leímos en la carta de Tesalonicenses, dispuestos a servir al Dios vivo a pesar de toda tribulación? Es lo que ellos hacían. A pesar de toda tribulación, de lo que estábamos mencionando al principio, ellos trabajaban en la obra del Señor. Amén. Así que servían al Dios verdadero y también esperaban que su Hijo descendiera de los cielos. Es lo que leímos en el primer capítulo, el 1 Tesalonicenses. Esta era la constancia con la que vivían esa esperanza. Esperanza es la espera anhelosa de la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Así hemos visto que Pablo reunió la fe a la esperanza y al amor, los tres tiempos de la vida cristiana. ¿Cuáles son los tres tiempos de la vida cristiana? La obra de fe que apunta atrás a la cruz y produce buenas obras en la vida. Segundo, el trabajo de amor, que es la base presente y la motivación sobre la cual el creyente ha de servir a Cristo. Tercero, la constancia de la fe que mira hacia el futuro, la expectativa de algo mejor para el día de mañana, que es encontrarnos con Cristo Jesús. Qué extraordinaria trinidad de gracias y virtudes cristianas. Esto debería formar parte de la biografía de cada creyente. Así era la biografía de la iglesia de Tesalonicenses. Busquemos pues que en nosotros, hermanos, estén estas tres virtudes y que se reflejen en nuestra vida diaria, cada día. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios.